La visita del presidente Trump a México. Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto invitó al hoy presidente electo Donald Trump a que lo visite en México. ¿Qué podría negociar? ¿Qué México podría sacar de este río revuelto? Bueno, como sabemos, el eje de la campaña del presidente Trump, más que la economía, más que todo es la inmigración. Su punto fuerte en el cual Donald Trump ganó es por la inmigración. Ahora, los Estados Unidos están amenazando con presionar a los empresarios estadounidenses en México para que saquen sus inversiones y la lleven a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tratos podría hacer el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente electo Vicente Trump? Bueno, en la frontera sur de México y en sí en México cruzan alrededor de 1 millar de inmigrantes de todo el mundo. Sabemos que la inmigración mexicana está bajando mucho, pero la inmigración de otros países esa continúa igual. México tiene muchas cartas por jugarse todavía. En primer lugar, México podría ayudar a los Estados Unidos a detener la inmigración desde su frontera sur. Muchos estadounidenses dicen que la frontera de Estados Unidos no comienza en México sino en Guatemala. Entonces México podría convertirse en un feroz perseguidor de inmigrantes no mexicanos en su territorio, a cambio de que Donald Trump suavizara un poco sus amenazas de ponerle aranceles o sacar empresarios estadounidenses de este país. Si quisiera, Enrique Peña Nieto podría proteger a los mexicanos que están en Estados Unidos con esa propuesta de perseguir a los inmigrantes de otros países y deportar a los no mexicanos que están en Estados Unidos. Así Estados Unidos podría tener mucho más control en su frontera desde México, porque desde ahí es donde empieza su frontera. México aún tiene más o menos un tipo de fronteras abiertas. Prueba de ello, hay 40,000 migrantes haitianos y africanos en Tijuana. Hay 1 millón de inmigrantes o personas de no mexicanas que circulan por México rumbo a Estados Unidos. 1 millón. Mexicanos son alrededor de 120,000 que emigran, 200,000 que emigran hacia los Estados Unidos cada año. Entonces, a Estados Unidos sí le saldría un negocio redondo de que México persiguiera y deportara a todos los no mexicanos de su territorio hacia sus países de origen, hacer el muro y tratar de hacer un programa de trabajadores temporales braceros mexicanos que vayan a Estados Unidos y regresen. Eso le saldría muy bien a Enrique Peña Nieto. Esas son las cartas que yo le veo en esa negociación futura que él puede hacer. Deportar a los no mexicanos que están en México ilegalmente y mandarlos a sus países de origen, a cambio de que Estados Unidos se suavice un poco lo que dijo que iba a hacer con México. Eso podría ser un buen negocio si quisiera Enrique Peña Nieto proteger a los mexicanos que están aquí y más allá en las fronteras. Eso, si Enrique Peña Nieto es inteligente, podría yo prever una feroz persecución de los no mexicanos en México y expulsarlos hacia sus países de origen, a cambio de que Donald Trump flexibilizara y suavizara un poco lo que dijo que iba a hacer contra la economía mexicana y contra los mexicanos que están en Estados Unidos, o deportarlos y revolverlos a contratar como trabajadores temporales. Vienen y regresan como los clásicos braceros que se dan en los años 70. Si esa negociación se puede dar en esa visita. Por eso es que Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump a venir a México como presidente electo, y Donald Trump aceptó inmediatamente de un chasquido, porque ahí van a negociar ese asunto de la migración. Y si de repente ves que México se pone a perseguir inmigrantes no mexicanos en su territorio ferozmente, igual o peor que Estados Unidos, ya sabrás
a qué acuerdo llegó Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto. La verdad, México tiene cartas que jugar, pero esas son las cartas que tiene para jugarle. Y no veo otra carta que pueda convencer a Donald Trump de que pueda flexibilizar su posición de ponerle aranceles y destruir el NAFTA, porque el NAFTA ha generado 17 millones de empleos en Estados Unidos. Si el NAFTA se destruye, caerían 17 millones de empleos en Estados Unidos de un plomazo. Y México dependen alrededor de 7 millones de estadounidenses del comercio con México. O sea, él es empresario y si está en sus 5 sentidos, en realidad no creo que vaya a hacer todo lo que dijo. Lo que yo sí creo es que va a tratar de hacer un acuerdo con México para perseguir inmigrantes no mexicanos en ese territorio, a cambio de no ser tan agresivo con México. Y como Donald Trump, su campaña es la no migración, ese fue el eje de su campaña, no fue la economía, fue eso, la inmigración, los ilegales en Estados Unidos. Entonces yo veo que esa negociación puede ir hacia ese rumbo. No sabemos, pero yo creo que podría ir por ahí esa negociación con Estados Unidos. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete y hasta la próxima. Aún México tiene sus cartas por jugar. Y ya dijo Donald Trump que no solo son mexicanos los inmigrantes, sino de todo el mundo. Ya lo dijo en una entrevista con Telemundo. O sea, ya está suavizando su ataque hacia México. Ya no dice que son todos inmigrantes mexicanos, sino está diciendo que son Centro, Sudamérica y de todo el mundo. Puede ser que haya un tipo de negociación de este tipo con México, porque a Donald Trump le conviene hacer un tipo de esta negociación, y así cumpliría con su principal promesa de campaña, que es deportar y no permitir que entren más ilegales. Así que si de repente ves que en México hay una feroz persecución hacia los no mexicanos que pasan hacia Estados Unidos, ya sabes cuál fue el acuerdo. Ok, gracias, suscríbete, comparte el video y hasta la próxima. Muchas gracias. En la frontera sur de México y en sí en México cruzan alrededor de 1 millar de inmigrantes de todo el mundo. Sabemos que la inmigración mexicana está bajando mucho, pero la inmigración de otros países continúa igual. México tiene muchas cartas por jugarse todavía. En primer lugar, México podría ayudar a los Estados Unidos a detener la inmigración desde su frontera sur. Muchos estadounidenses dicen que la frontera de Estados Unidos no comienza en México, sino en Guatemala. Entonces México podría convertirse en un feroz perseguidor de inmigrantes no mexicanos en su territorio, a cambio de que Donald Trump suavizara un poco sus amenazas de ponerle aranceles o sacar empresarios estadounidenses de este país. Si quisiera, Enrique Peña Nieto podría caer en Estados Unidos y regresen. Eso le saldría muy bien a Enrique Peña Nieto. Esas son las cartas que yo le veo en esa negociación futura que él puede hacer. Deportar a los dos mexicanos que están en México ilegalmente y mandarlos a sus países de origen, a cambio de que Estados Unidos se suavice un poco lo que dijo que iba a hacer con México. Eso podría ser un buen negocio si quisiera Enrique Peña Nieto proteger a los mexicanos que están aquí y más allá en las fronteras. Eso, si Enrique Peña Nieto es inteligente, podría yo prever una feroz persecución de los no mexicanos en México y expulsarlos hacia sus países de origen, a cambio de que Donald Trump flexibilizara y suavizara un poco lo que dijo que iba a hacer contra la economía mexicana y contra los mexicanos que están en Estados Unidos, o deportarlos
y revolverlos a contratar como trabajadores temporales. Vienen y regresan como los clásicos braceros que se dan. La visita del presidente Trump a México. Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto invitó al hoy presidente electo Donald Trump a que lo visite en México. ¿Qué podría negociar? ¿Qué México podría sacar de este río revuelto? Bueno, como sabemos, el eje de la campaña del presidente Trump, más que la economía, más que todo, es la inmigración. Su punto fuerte en el cual Donald Trump ganó es por la inmigración. Ahora, los Estados Unidos están amenazando con presionar a los empresarios estadounidenses en México para que saquen sus inversiones y la lleven a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tratos podría hacer el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente electo Vicente Trump? Bueno, él va a proteger a los mexicanos que están en Estados Unidos con esa propuesta de perseguir a los inmigrantes de otros países y deportar a los no mexicanos que están en Estados Unidos. Así, Estados Unidos podría tener mucho más control en su frontera desde México, porque desde ahí es donde empieza su frontera. México aún tiene más o menos un tipo de fronteras abiertas. Prueba de ello, hay 40,000 migrantes haitianos y africanos en Tijuana. Hay 1 millón de inmigrantes o personas de no mexicanas que circulan por México rumbo a Estados Unidos. 1 millón. Mexicanos son alrededor de 120,000 que emigran, 200,000 que emigran hacia los Estados Unidos cada año. Entonces, a Estados Unidos sí le saldría un negocio redondo de que México persiguiera y deportara a todos los no mexicanos de su territorio hacia sus países de origen, hacer el muro y tratar de hacer un programa de trabajadores temporales braceros mexicanos en los años 70. Si esa negociación se puede dar en esa visita. Por eso es que Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump a venir a México como presidente electo, y Donald Trump aceptó inmediatamente de un chasquido, porque ahí van a negociar ese asunto de la migración. Y si de repente ves que México se pone a perseguir inmigrantes no mexicanos en su territorio ferozmente, igual o peor que Estados Unidos, ya sabrás a qué acuerdo llegó Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto. La verdad, México tiene cartas que jugar, pero esas son las cartas que tiene para jugarle. Y no veo otra carta que pueda convencer a Donald Trump de que pueda flexibilizar su posición de ponerle aranceles y destruir el NAFTA, porque el NAFTA ha generado 17 millones de empleos en Estados Unidos. Si el NAFTA se destruye, caerían 17 millones de empleos en Estados Unidos de un plomazo. Y